efectivamente, esta tarde la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central de ese país, llevó a cabo su primera reunión de política monetaria del año y el resultado pues era esperado por los mercados a la luz de la incertidumbre, de la volatilidad que ha habido en la primera parte del año. Decidió mantener sin cambio su tasa de interés de referencia, se mantiene en el rango de 0.25 a 0.50%, que es el nivel en el que ha estado desde diciembre pasado, cuando subió la tasa de interés, y de hecho fue el primer movimiento al alza en prácticamente una década. Pero para analizar el tema me acompaña esta tarde en esta mesa Ana Tellería. Ella es analista de deuda de Signum Research y le agradezco, le doy la bienvenida. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Cuál sería una primera lectura que puedes hacer tú de esta resolución que tomó hoy la Reserva Federal? Pues muy esperada por el mercado, pero trae algunos elementos novedosos que iremos comentando en unos minutos. Sí, como dices, ya descontada por el mercado, esperamos una normalización a un paso muy moderado, pero creo que el comunicado de la Reserva Federal destaca elementos como el bajo crecimiento de Estados Unidos, o más bien la desaceleración en el crecimiento de Estados Unidos, y el entorno internacional que en el comunicado anterior ya había dejado de lado. Bien, vamos a enlazarnos a la terminal Bloomberg con Abraham González, para que Abraham nos diga cómo cerraron los mercados financieros. Hubo ahí movimientos interesantes en la parte final de la jornada, en los distintos mercados que ya nos comentará Abraham, porque bueno, el mercado también está haciendo una lectura sobre la decisión que tomó hoy la Reserva Federal de Estados Unidos. Abraham, buenas tardes, ¿cómo estás? Vic, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es. Digamos, estuvimos monitoreando el comportamiento de los mercados durante la jornada, después del anuncio, antes del anuncio, después del anuncio de la Reserva Federal, y bueno, pues sí, efectivamente hubo movimientos interesantes. Vamos a verlo aquí en la pantalla. En la parte de arriba de la terminal tenemos a las bolsas de valores, particularmente Standard & Poor's, Dow Jones y Bolsa Mexicana. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, después de la 1 de la tarde, antes de la 1 de la tarde iban bastante planitas, después de la 1 de la tarde se van para abajo. Comienzan a perder, finalizan con caídas de 1.38 el Dow Jones, el Standard & Poor's con una caída de 1.09%. En la bolsa mexicana, un comportamiento interesante es esta que estamos viendo acá. Un comportamiento interesante, pues también hubo una reacción negativa inicial, pero hacia el cierre pudo tener una recuperación que la permitió terminar con una ganancia de 0.42%. Eso es lo correspondiente al mercado accionario. Pero bueno, ahí vimos pérdidas. ¿A dónde se fueron esos capitales? Bueno, vemos que también hubo reacciones en el mercado de deuda. Estos son los rendimientos. En esta columna central vemos los rendimientos de los bonos gubernamentales de Estados Unidos a diferentes plazos, 2, 5, 10 años. En todos los rendimientos tuvieron una caída, esto ante un mayor apetito por estos instrumentos. Ya lo mencionaban, hubo preocupación, destacó un poco la preocupación que mostró la Fed sobre el crecimiento económico, factores como China, factores como Europa, que estarán generando ciertos temores. Bueno, pues la Fed lo destaca, los mercados lo anticipan, en mercados accionarios se ven las caídas, y en el mercado de deuda se ve una recuperación y una caída en los rendimientos. Finalmente, también como activo de refugio vemos el oro, que es esta gráfica que vemos aquí. Después de la 1 de la tarde, bueno, pues se ve el salto prácticamente importante, ¿no?, que tuvo en la sesión. Finalizó con una ganancia de 0.45% el oro spot. Estas dos últimas gráficas se refieren al comportamiento del peso mexicano y al comportamiento del dólar en el mercado internacional frente a una canasta de divisas. Aquí el peso, bueno, vemos que después del anuncio de la Reserva Federal hubo momentos de mucha volatilidad. Sin embargo, al cierre vemos que tuvo una recuperación, tuvo una ganancia y cerró en un nivel de 18
6.47 pesos. El dólar al final perdió frente a una canasta de divisas entre las que están el yuan, el euro, la libra y bueno, pues tuvo una pérdida frente a esas monedas. Esas fueron, digamos, los movimientos más relevantes que hubo en el mercado después del anuncio de la Reserva Federal, Víctor. Sí, gracias, Abraham. Pues lo que se ve es que la ganancia de los mercados accionarios pues fue de alguna manera moderada y, como dices, los activos de refugio muy claros, pues, los bonos, el oro, y habrá que ver en los próximos minutos cómo se mueven los futuros y qué tendencia se sugiere para mañana. Abraham, gracias por lo pronto. Hasta luego, Víctor. Gracias. Regresamos a la mesa con Ana Tellería, ella es analista de deuda de Signum Research. Y Ana, si te parece, vamos desmenuzando los elementos del comunicado de la Reserva Federal. Ya mencionabas en tu primera intervención algunos elementos que son novedosos para el mercado. La mención que se hace sobre, lo acaba de mencionar Abraham, quizás esa fue la reacción, lo que generó cierta incertidumbre en el mercado, el reconocimiento que hace la Reserva Federal de que hubo una desaceleración de la economía de Estados Unidos en la parte final de 2015. Este tema es importante porque además en el próximo viernes se van a conocer los datos finales de crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿no? Sí. Si vemos el crecimiento del PIB del tercer trimestre, pues muestra una tendencia a la baja respecto a los primeros dos, que fue cuando la Fed empezó a dar señales de que la economía, como ellos le llaman, se estaba expandiendo a un ritmo moderado, ¿no? Y esta vez sí mencionó que se empezó a desacelerar a finales del año. Entonces, bueno, pues parece que sí se están preocupando por aspectos económicos que, como te mencionaba, ellos tienen que estar cuidando no tanto el crecimiento económico, sino el desempleo y la inflación. Y la razón por la que le dan tanto peso a la actividad económica de Estados Unidos es por la relación que tiene el crecimiento con el desempleo, específicamente, ¿no? En la parte de crecimiento y desempleo, las cifras más recientes en materia de empleo lo que sugieren es que esa economía está prácticamente en pleno empleo, como le llaman ellos, ¿no? O sea, la tasa de empleo está en el 5%. Van 3 meses en 5% sin movimiento, que incluso en reuniones anteriores veíamos en las minutas que ellos ya discuten si estamos debajo, bueno, si están los Estados Unidos debajo del desempleo estructural. Entonces sí quiere decir que estamos en tasas muy bajas. Inclusive, bueno, nosotros hicimos un ejercicio con la correlación que hay entre el crecimiento económico y la tasa de desempleo y tenemos que, utilizando una regresión, el desempleo para este nivel de crecimiento económico debería estar alrededor del 6.5%. Es decir, el empleo está incluso, más bien la tasa de desempleo es menor a la que justifica el crecimiento económico. De manera que esa fue una de las primeras señales del rezago del alza en tasas, ¿no? Que ya tiene este espacio. Claro. Ahora, un dato que también llamó la atención recientemente fue el de la producción industrial en Estados Unidos de diciembre. Fue un dato que tuvo una lectura negativa y que ya mostraba o que ya generaba una señal de que venía esta desaceleración de esa economía. No sé cómo lo viste tú. Bueno, sí, o sea, las manufacturas que, por cierto, nos pegan bastante a México, México, exacto, han tenido un impacto del lado de lo mismo que el petróleo, lo que está pasando con todos los commodities, ¿no? Que es lo que está pasando con la demanda global. Y que, bueno, anteriormente creíamos que Estados Unidos podía, o la Reserva Federal creía que podía salir sola con su demanda interna, que al parecer se está fortaleciendo, pero al final, pues sí, no cabe duda que la demanda global mueve bastante. Tocas un tema muy importante, el de los commodities. Un elemento clave para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal es la inflación. Uno es el crecimiento, crecimiento ligado al empleo o desempleo, y el otro es la inflación. La inflación en Estados Unidos la inflación general, digamos, está todavía muy por debajo del objetivo que sería el ideal para la Reserva Federal. Pero si analizamos los distintos componentes de la inflación, pues vemos
que hay diferencias, ¿no? Claro. El tema de precisamente de los commodities, por los bajos precios de la energía, pues ahí no solamente hay, quiero decir, no hay inflación, sino hay hasta deflación. Los precios están bajando, pero hay otros precios que sí están subiendo. Claro, en la inflación del mes de diciembre, que por cierto salió la semana pasada, todavía se encuentra la inflación general en 0.7%, ¿no? O sea, no ha alcanzado el 1% en bastantes meses, pero si vemos la inflación general excluyendo energía, ya alcanzamos el 1.87. Un mes antes me parece que estuvo en 1.9, es decir, ya muy cerca del 2%. Entonces sí, la inflación, el componente energético de la inflación, que ahorita está en menos 12%, es lo que está causando esa presión a la baja. Si vemos la inflación del mes pasado, ya las mercancías, los servicios, la educación y el transporte empiezan a repuntar, es decir, el resto de los componentes se están empezando a comportar mejor, que supongo es lo que esperaba ya el comité para poder haber dado el paso de levantar la tasa de interés, ¿no? Entonces, lo que vemos es que una vez que el petróleo toque piso, porque es principalmente este componente energético que tiene mucho que ver con los precios del WTI, se va a poder observar una inflación del componente energético mucho más estable, no de estos niveles que estamos viendo de menos 12, un mes antes creo que fue menos 14, menos 20% en el componente energético, que van a permitir que la inflación empiece a converger al 2%, porque realmente ya el único componente que se está quedando rezagado es el componente energético. Antes sí veíamos mucha presión del lado de los precios de las importaciones, por ejemplo en las mercancías, pero ya vemos que diciembre fue la mayor inflación para muchos de los componentes, por ejemplo mercancías, es decir, que los precios de las importaciones están afectando un poco menos. Claro. Entonces tenemos por un lado el tema del crecimiento, hay un reconocimiento de la Reserva Federal o una preocupación velada por la desaceleración de esa economía. Pero otro elemento que agrega en su comunicado de hoy, que es también muy novedoso, es la referencia a los acontecimientos internacionales, cosa que antes no pasaba, ¿no? De hecho, la Reserva Federal fue muy criticada el año pasado cuando había una alta probabilidad de que subiera la tasa de interés desde septiembre, que fue también cuando empezaron a surgir los problemas en la economía china, y pues el consenso entre los analistas era, pues, parece que a la Fed no le importa lo que pase con China, ni con Grecia, ni con ningún país, sino lo que pase con Estados Unidos. Sin embargo, ahora ya hace una referencia a los acontecimientos internacionales. Hay una preocupación, quiere decir, Ana, te pregunto, por pues lo que ha pasado en estas últimas semanas. Claro. Y recordemos que también a partir del año pasado, en algo insólito que nunca había mencionado la Reserva Federal en un comunicado, empezó a hablar de la debilidad en exportaciones. Es la primera vez en la historia, a partir del 2015, que pone estas palabras en su comunicado. Y esto hace referencia directa al fortalecimiento del dólar, ¿no? Que sabemos que una subida de tasas muy agresiva pues abonaría a esta fortaleza. Entonces se ve que se están preocupando por el tipo de cambio, lo que antes no sucedía, y es porque ya le está pegando a un sector de la economía que a pesar de que Estados Unidos no es principalmente exportador, sí ya se está reflejando en su economía. Claro, la fortaleza del dólar le preocupa porque puede ser contraproducente, ¿no? Repercutir en menores exportaciones de Estados Unidos. Hay un tema, Ana, muy importante para México. Si tú recuerdas, desde el año pasado el Banco de México vinculó sus anuncios de política monetaria, digamos, los acercó lo más que se podía a los anuncios también de la Reserva Federal. Hace unos días, ahora en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, le dio una entrevista al financiero Bloomberg y habló precisamente de esta cercanía o de esta relación entre el Banco de México y la Reserva Federal en términos de política monetaria. Vamos a escuchar lo que dijo para que lo comentemos aquí. Bueno, ahí tenemos un dilema que también lo hemos presentado, ¿no? Sí. Uno son las condiciones internas y otras son las externas. Las internas, pues nos hablarían de una política monetaria como la que tenemos, o quizás hasta un poquito más laxa,
por las razones de que está creciendo por debajo de su potencial la economía, porque la inflación está bajo control, porque las expectativas de inflación están bien ancladas, porque las reformas estructurales nos van a seguir ayudando con algunos precios relativos, pero bueno, por otro lado tenemos consideraciones como las que tú haces, ¿no? Donde el movimiento cambiario en un momento dado pues puede desestabilizar las expectativas y eso podría forzarnos a subir las tasas de interés. Entonces, pues el chiste es ir balanceando esos dos puntos. Una buena parte de la dinámica del tipo de cambio se puede generar por la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos, y cuando menos ese factor lo queremos eliminar, ¿no? Entonces, bueno, pues el banco la Junta tendrá que también ponderar todos estos factores para tomar su política, ¿no? Su decisión de política, digamos. Cuando menos yo sí creo que seguir al FED es indispensable. Ya si se toma una decisión antes o después, pues ya va a depender un poco de los demás factores que estén interviniendo, que nosotros podamos ver. Seguir a la FED es indispensable, dice el gobernador del Banco de México en esta entrevista. Ana, ¿esto qué significa? La próxima semana hay anuncio de política monetaria del Banco de México. Podríamos anticipar que es prácticamente un hecho que la política monetaria en México se va a mantener sin cambio. Claro. Nosotros sí esperamos que casi a ojos cerrados el Banco de México siga a la FED, porque no tiene razones internas que presionen un alza en tasas, ¿no? Lo que te dice una inflación tan baja en México, el 2.12 me parece que cerró, es que la demanda interna está débil. Entonces subir la tasa sería un golpe más a esa demanda que ahorita no te está ayudando al objetivo de inflación, que aquí es 3%. Entonces, bueno, por ese lado no hay razones para que el Banco de México por cualquier otro motivo suba la tasa de interés, pero también, como dice el gobernador, se necesita mantener la postura relativa por el tema del flujo de capitales, lo que tú le estás pagando al inversionista extranjero en términos de riesgo país, ¿no? Entonces, si Estados Unidos, que es lo que consideramos la tasa libre de riesgo, empieza a incrementar 25 puntos base, por ejemplo, y tú te quedas en 3.25, lo que está pasando es que estás presionando tu riesgo país, la prima que estás pagando. Claro. Entonces, por supuesto que te tienes que mover, al menos al igual que ellos. Claro, para no perder esa ventaja comparativa de alguna manera. Sí, ¿no? Exactamente. Ahora, la pregunta que queda en el mercado es, la próxima reunión de la Reserva Federal es en marzo, el 16 de marzo. ¿Habrá condiciones para que se dé el incremento de tasa de interés en Estados Unidos en marzo o habrá que esperar todavía más, ¿no? Digo, lo que se ve hasta hoy, esta tarde, en el mercado de futuros, es que el mercado le está apostando al incremento para septiembre. Y quizás sería un solo incremento en todo el año. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, el mercado ya lo tenía, más bien pronosticado hacia marzo, y eso es lo novedoso de este comunicado, ¿no? Que estamos viendo un poco de debilidad en las condiciones y en los términos que está viendo la Reserva Federal. Entonces sí creo que la van a postergar. Si es septiembre y son solo 25 puntos base, entonces sería una normalización bastante moderada, porque serían 50 puntos base este año. Nosotros esperamos que llegue a 2%, que es lo que indica hasta ahora la regla de Taylor, que es donde debería estar la tasa objetivo. Entonces, a ese ritmo, pues le tomaría 4 años, ¿verdad? Es un ciclo económico completo. Claro. Pero bueno, claro, si las condiciones económicas en China y en sus principales socios comerciales siguen siendo débiles, a lo mejor va a tener que reducir el paso. ¿Cómo definirías el tono que empleó la Reserva Federal en este comunicado? ¿Es un tono pasivo o un tono no tan pasivo? No sé, digamos, por lo que vimos en los gráficos que presentó Abraham González, pues como que los mercados no quedaron muy contentos con el mensaje de la FED. Sí, bueno, fue una sorpresa. Es muy claro en la parte del crecimiento económico interno y externo también. Entonces creo que es para que no hayan sorpresas
en las siguientes reuniones, ¿no? Nos está preparando para decir, me voy a atrasar un poquito más. Entonces, sí, un poco activo en cuanto a sus señales. ¿Qué factores crees tú que le pondrá, factores externos, atención la Reserva Federal? Más, no sé, lo que está pasando, pasó sobre todo en los primeros días del año con China, los precios del petróleo, el dólar, el fortalecimiento del dólar. ¿Habrá alguna atención en algo en particular o son todos? Yo creo que las depreciaciones de sus socios comerciales son muy relevantes para la inflación. Lo que comentábamos del petróleo, que por lo menos se estabilice, eso ya le daría pauta para seguir subiendo tasas. Y finalmente, y esa es mi opinión personal, lo que pasa con China, la debilidad de su economía ya se vio reflejado en los precios de los commodities, ¿no? Lo único que pasó en el último mes fue que tuvimos el dato concreto del PIB, pero esta debilidad en crecimiento económico pues ya se había sentido en el precio del petróleo y en el resto, ¿no? La debilidad de la demanda. Entonces yo creo que no debe de ser un tema de volatilidad en los mercados, sino más bien realmente de la demanda y de la actividad económica. Muy bien. Pues te quiero dar las gracias, Ana Tellería. Ella es analista de deuda de Sygnum Research, quien nos ayudó a entender el comunicado de política monetaria que emitió esta tarde la Reserva Federal de Estados Unidos. Regresamos con Héctor Jiménez Landín a la conducción de este noticiero. Héctor.